Vayan acomodándose en sus lugares. Hoy vamos a hablar de Jacobo Grinberg. Para México es un personaje importante y para el mundo también. Y les cuento, había un hombre en México que era científico, pero no se conformaba con lo visible. Jacobo Grinberg nació el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México. No murió, o al menos volvemos a Grinberg. Entonces, hoy les voy a hablar de una persona que me encanta, que siempre me llamó la atención, esa curiosidad me despertó. Había un hombre en México que era científico, pero no se conformaba con lo visible. Jacobo Grinberg nació el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México. Si hoy estuviera con nosotros en 2026 tendría 79 años. No murió, o al menos no sabemos que haya muerto, porque lo que ocurrió con él es uno de los grandes enigmas contemporáneos. Desapareció el 8 de diciembre de 1994, 4 días antes de cumplir 48 años. Tenía 47. Bueno. Pero quizás la clave para entender su historia no está en su desaparición, sino en algo que ocurrió años antes, a fines de los años 70, cuando ya era un investigador formado. Alguien le habla de una mujer, una curandera, una leyenda, Pachita, Pachita la curandera. Pachita vivía en una casita humilde, casi perdida en México. No trabajaba en hospitales, no usaba instrumental médico y, sin embargo, operaba con cuchillo común, un cuchillo gigante de los comunes que usamos en las carnicerías o en casa, a mano alzada, sin nada, sin anestesia convencional, sin condiciones quirúrgicas y, según testigos, con resultados que desafiaban toda explicación. Decía estar guiada por el espíritu de un médico llamado Cautemoc. Ella decía el niño, cuando el niño la habitaba, cuando entraba en trance para hacer las cirugías, decía que el niño ya estaba con ella como un amigo, como un ser, y era como que la poseía el alma de este médico y ella ahí podía obrar y podía ser. Y cuando ella le preguntaban por qué, cómo lo hacía, y ella decía, solo sé que lo puedo hacer y lo hago. No entraba en conflictos, digamos, terrenales, de que hoy el cuchillo está desafilado, está oxidado. Ella simplemente tenía la convicción de que lo podía hacer y eso qué importante mensaje de Pachita. Simplemente, y ella hacía cirugías, que después un día le voy a hablar de Pachita, abría el cuerpo de la persona como en un estado de trance, como una hipnosis, sacaba el corazón, en la mano de ella se generaba un corazón, lo metía y hacía así, tararán, tararán, se cerraba y el tipo tenía un corazón nuevo, por decir. Los detalles los voy a contar en Pachita. Ahora hablamos de Jacobo. Jacobo, este científico, dijo, jodeme, esto es raro. Entonces viajó a conocer a Pachita. Grinberg no fue como oyente ni como creyente, él fue como científico. Él decía, si esto pasa, si la gente lo ve, yo tengo que ir a ver que algo científico tiene que haber que la gente no se da cuenta y piensan que es magia. Bueno, no encontró nada. Encontró a Pachita haciendo estas cosas. Y si ven en los videos, ven la casita humilde, la gente esperando, muy, muy, muy particular. Porque él no fue, él fue como científico, porque él era psicólogo, formado en la Universidad Autónoma de México, y luego se especializó en el estudio de cerebro. Más tarde viajó a Estados Unidos investigando la relación entre la mente y la percepción. Observó, midió, anotó, y lo que vio lo desconcertó. Relató haber presenciado intervenciones donde el cuerpo parecía abrirse sin resistencia, sin infecciones posteriores, con recuperaciones inesperadamente rápidas. Pero más que lo físico, lo que le impactó fue otra cosa. La percepción de la realidad cambiaba en quienes estaban presentes, como si en ese espacio las reglas fueran otras. A partir de ahí, su búsqueda cambió para siempre. Desarrolló entonces lo que llamó la teoría sintérgica.
Sostenía que existe un campo fundamental de información en el universo, la matrix que le decimos nosotros, y que el cerebro no crea la realidad, la interpreta o la proyecta. Lo que vemos no es la realidad en sí, sino una versión construida, y entonces aparece una pregunta inquietante. Si la realidad es construida, ¿puede modificarse? Pachita lo hacía. Greenberg dedicó su vida a explorar esa posibilidad. Fue psicólogo, investigador en neurociencia y también un explorador de la conciencia. Realizó experimentos sobre telepatía, meditación y conexión mental, intentando medir lo invisible, lo que no vemos, pero pasa. Escribió más de 50 libros, alrededor de 54, y hoy muchos de ellos siguen vigentes y se están reeditando y cada vez más personas vuelven a leerlo, como si su mensaje hubiera quedado esperando otro tiempo. Su única descendencia es su hija, Estuya Greenberg, quien mantiene su legado desde un lugar más artístico. Y entonces llega el punto más extraño de todos. En 1994, en el momento más alto de su carrera, Jacobo Greenberg desaparece. Sin despedidas, sin pistas claras, sin cuerpo. Su esposa, Teresa Mendoza, también se alejó completamente de la vida pública y desapareció del radar algunos años después, sumando aún más misterio. Desde entonces hay muchas teorías, pero hay una, la más potente, la más fascinante, que parece surgir de su propia obra. La teoría que dice que logró comprender la estructura de la realidad y dejó de percibir este plano para entrar en otro. Como si hubiera atravesado su propia teoría. Otras miradas sugieren que su trabajo desafiaba estructuras muy establecidas, que habría preguntas incómodas, que quizás no era conveniente que ciertas ideas se expandieran, lo que dio lugar a hipótesis e intervención externa. Nada de esto fue probado. Jacobo Greenberg no fue solo un científico, fue un explorador, un hombre que se animó a unir la mente y el misterio, la ciencia y lo invisible, y tal vez en ese intento de entender la realidad no se perdió, tal vez simplemente la atravesó. Y me encanta este personaje, no sé ni cómo llegué a él, hace muchos años que me gustan sus meditaciones, me gusta escucharlo hablar porque quedaron algunos registros, en YouTube lo pueden encontrar, hay algunas filmaciones, inclusive de Pachita, no sé si son de él, creo que no, de otra persona que también lo siguió a Jacobo. Esta cosa, esta fascinación y de pasar, por ahí un poco me sentí identificada en el sentido de que, bueno, yo empecé mi vida de exploradora, digamos, siendo médica veterinaria, y uno queda ahí muy encajado en la ciencia, y si no se puede definir o no se puede demostrar, no existe. Y después con el tiempo me puse más mística y empecé a pensar, debe haber alguna otra cosa, no puede ser que si mi hermana le pasa algo en el sur y yo siento que la tengo que llamar, hay una conexión. Hizo experimentos varios, experimentaba con niños, los ponía en distintos lugares, en distintas habitaciones, más o menos, resumiendo, le ponía los aparatitos esos para medir la reacción encefálica o electrónica del cerebro, y ellos estaban conectados, sabían, eran amigos, había una conexión, y entonces estimulaba a algunos de los dos, por ejemplo, con un efecto de luces fuertes, y en el cerebro, en el electro del otro, se veían cambios. O sea, la otra persona sabía que a su amigo le estaba pasando algo. Bueno, ahora sí voy a saludar a todos.